Hola, soy el doctor Fernando Boto, soy médico cardiólogo del área de investigación y del servicio de cardiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y en esta oportunidad me voy a referir a las potenciales interacciones que puede haber entre las enfermedades cardiovasculares y COVID-19. Como les decía, entonces va a haber dos tipos de escenarios. Aquellos pacientes que tienen o son portadores de algún tipo de enfermedad cardiovascular y que sean infectados por el virus, y también vamos a referirnos a los riesgos o consecuencias de aquellos pacientes que no tienen la infección, pero el hecho de ser portadores de enfermedades cardiovasculares pueden implicar algunos riesgos. Con respecto a los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y sean infectados por COVID-19, vamos a referirnos a la prevalencia de enfermedad cardiovascular y eventualmente al valor pronóstico de estas condiciones que tanto estamos escuchando durante esta pandemia. Posteriormente me voy a referir, como les dije antes, a los pacientes que no sufran la infección por COVID-19, pero que tengan riesgos de sufrir eventos cardiovasculares agudos, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. También voy a referirme a la relación en general de la influenza y el corazón y tratar de esbozar algunas medidas de prevención para ayudar a estos pacientes. Entonces, yendo al primer punto, a la prevalencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes infectados por COVID, ya hemos escuchado mucho del riesgo aumentado que tienen estos pacientes. Miremos en esta diapositiva la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas. Pero fíjense qué diferencia que hay entre toda la información que surge de China y una información muy reciente, publicada en el día de ayer en New York, en la ciudad de Nueva York. Fíjense que en China la prevalencia de hipertensión en los distintos trabajos ronda aproximadamente el 15%, en tanto que en la serie de Nueva York ya es del 50%. La enfermedad coronaria es más o menos pareja, 12-13% en ambas series. La diabetes es muy distinta, hay muchos más diabéticos en las series de Nueva York. Los fumadores son parecidos. Fíjense la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un promedio de 1-2% en China, casi 5% en Nueva York. Mucha obesidad en los pacientes americanos. Y aquí tenemos la data por debajo del 1% de la prevalencia de cáncer y enfermedad crónica. Es muy importante tener en cuenta que todas estas publicaciones se hicieron en el medio de la dura tarea asistencial. Entonces, hay distintas definiciones, hay mucha heterogeneidad en cómo se han manejado los datos, e inclusive hay muchos datos perdidos. Las series, además, tienen poca cantidad de pacientes. Por eso, cuando hablamos de pronóstico, todas estas limitaciones que les decía, que son metodológicas, son limitaciones descriptivas de las distintas series publicadas, nos generan una gran incertidumbre entre el valor predictivo exacto de cada uno de ellos. Podríamos decir que en general, a mayor edad, mayor riesgo cuando se contrae la infección. En general podríamos decir que tener enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, renales o inmunosupresión predicen también más riesgo, y hay como una, digamos, consistencia en que la enfermedad coronaria previa también predispone a riesgo cuando el paciente tiene la infección y eventualmente la complicación. Por supuesto que si miramos edad avanzada, enfermedades crónicas y enfermedad coronaria como predictores de riesgo, no estamos descubriendo nada. Son elementos o variables que habitualmente aumentan el riesgo, mismo sea nosotros como cardiólogos, cuando realizamos un riesgo quirúrgico o cualquier tipo de situación en una terapia intensiva cuando un paciente tiene este tipo de alteraciones previas. Con respecto al caso puntual de la hipertensión arterial, muchos pacientes nos preguntan, doctor, pero yo soy hipertenso, ¿tengo un riesgo tan elevado? Bueno, digamos que no ha habido información muy detallada, como les decía antes, de cada uno de los factores de riesgo. Ustedes saben muy bien, esta es la guía europea de hipertensión del año 2018, que ser hipertenso con valores bajos o sin muchos factores de riesgo ni daño de órganos blancos, seguramente no es el mismo hipertenso que aquel que tiene la presión muy alta y tiene enfermedad compleja de daño de órganos blancos, que los ponen normalmente en más alto riesgo. Yo entendería que los pacientes con hipertensión muy controlada,
sin daño de órgano blanco, que la llevan bien estable, que son sujetos de cifras tensionales no muy altas, y jóvenes, estos pacientes no debieran estar muy preocupados. Como les dije, este no es un análisis que se ha hecho en profundidad, como cosa genérica, la hipertensión predice más riesgo en el medio de la infección. Ahora, me voy a referir al impacto de la enfermedad cardiovascular, pero en aquellos pacientes que no hayan contraído la infección por COVID. Como les dije, vamos a hablar de riesgos de infarto, la relación con la gripe y algunas medidas de prevención. Ya hace muchos años aprendimos que en situaciones, por ejemplo, de terremotos, ataques terroristas, guerras, crisis económicas, eventos deportivos, hay un aumento de la incidencia de infarto agudo de miocardio. También hay aumento de la incidencia de infarto agudo de miocardio a través de factores psicosociales o del comportamiento. Fíjense, actividad física muy intensa, el estrés laboral, financiero, la pérdida del trabajo, de un ser querido, divorcio, violencia, depresión, ansiedad, frustración. Estas son todas situaciones que pueden desencadenar un ataque cardíaco o descompensación en estos escenarios. También las sustancias químicas, como por ejemplo lo que es más común, la cocaína, la marihuana, el tabaco, el alcohol, son situaciones que son los gatillos de crisis cardíacas, fundamentalmente insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo de miocardio y arritmias. Fíjense que estas situaciones, las que tienen que ver mucho con el miedo, la depresión, la ansiedad, son las que nos estamos enfrentando durante esta crisis de COVID-19. Nada más que para mostrar algo que ya es muy conocido, hay una relación psico-neuro-inmunoendocrina junto con el corazón, a través fundamentalmente del sistema nervioso autónomo y otras relaciones con los factores de riesgo, el sueño y los ritmos circadianos, que son los que hacen que a nivel del corazón puedan gatillar arritmias, procesos inflamatorios, fundamentalmente aterosclerosis y sus consecuencias, y además trastornos de la presión arterial y el balance de los fluidos. Todas estas complicaciones, en una situación como la que estamos viviendo, pueden ser gatillo de síndromes coronarios agudos e infarto agudo de miocardio. Siguiendo la misma línea fisiopatológica, este gráfico un poquito complejo, pero aquí arriba tenemos todos los gatillos. Hacer sobrecarga o levantar peso muy fuerte, actividad física, los factores psicosociales que les mencionaba, la polución ambiental también y las infecciones, todas a través de la activación del sistema nervioso autónomo, que va a conllevar un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. También activación del sistema inflamatorio y trastornos de la coagulación. De alguna manera, si prestan atención todos ellos, pueden terminar con arritmias, isquemia aguda, ruptura de placa y trombosis, que van a llevar a los desencadenantes, a desencadenar infarto agudo de miocardio, ACV y otro tipo de eventos como la muerte súbita. Puntualmente, si prestamos atención a la infección, ya sabemos hace muchos años que cuando llega la época invernal y la gripe, aumentan los riesgos cardiovasculares, por esas razones que se vacunan los mayores de 65 años y con enfermedades cardiovasculares. Este es un trabajo muy interesante de Rusia, de San Petersburgo, llevado a cabo entre el año 93 y 2000, donde ellos, sobre casi 35.000 muertes, hubo 11.892 muertes confirmadas por autopsia de infarto. Y si vemos a través de los años en este gráfico, fíjense que lo que es la línea de puntos, hay un pico en cada invierno, que son las barras grises, hay un pico de infecciones respiratorias agudas. Y si observan a cada infección respiratoria aguda de cada año, la sigue un pico de mortalidad, en este caso confirmada por infarto agudo de miocardio. Esto no es una novedad, pero sí nos tiene que hacer entender a nosotros también que en medio de una pandemia viral también vamos a esperar encontrar más infartos agudos de miocardio por la infección y por las crisis emocionales agudas, como les dije anteriormente. Tan solo para mostrar un ejemplo, este es un paciente mío de hace unos años, fíjense, el 1 de julio del 2014, este es un monitoreo ambulatorio de la presión, con marcados eventos hipertensivos entre las 12:30 del mediodía y más o menos las 4:15 de la tarde. Fíjense qué interesante, la presión sistólica y diastólica, sobre todo la presión sistólica tenía presión alta. Ese fue el partido que jugó Argentina y Suiza
en el Mundial de Brasil, que era un partido definitorio. Fíjense de qué manera, simplemente por sufrir una situación emocional aguda y a través del aumento de la presión arterial, seguramente en este momento también tiene gatillado todos los factores autonómicos y seguramente neuroendocrinos con el riesgo de infarto, que afortunadamente este paciente no lo tuvo, pero esto era nada más que para mostrar un ejemplo de cómo puede funcionar una crisis de emoción sobre nuestro organismo y el riesgo de gatillar un evento cardíaco. Entonces, podríamos decir que los pacientes cardiovasculares crónicos que pueden estar expuestos a este riesgo debieran hacer algunas cosas que son, primero, vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Por supuesto que esto puede agregar comorbilidad y riesgo si el paciente luego tiene la infección de COVID. Por supuesto que tratar de cuidar los factores de riesgo durante el aislamiento. No dejar de tomar sus medicamentos para la presión, el colesterol, la diabetes, aspirinas, etc. Es muy importante que el paciente mantenga contacto con su médico clínico o cardiólogo, probablemente para preguntar si tiene que hacer algún estudio de control de su enfermedad o si tiene algún síntoma que pueda relatarle a su médico, por ejemplo, dolor de pecho o falta de aire, que amerite una consulta rápida a una guardia. Por supuesto que el médico va a decirle si tiene que realizar o no algún tipo de estudios. Indudablemente hay estudios que pueden ser postergables, pero hay otros que son impostergables, y tampoco dejar de hacer tratamientos impostergables, porque recordemos que la mortalidad cardiovascular es mucho mayor que la de esta pandemia de COVID-19. La única pregunta que yo me hago es si en pacientes en prevención primaria y de alto riesgo, que no están recibiendo estas medicaciones, nosotros debiéramos agregar aspirinas, betabloqueantes o estatinas. De ninguna manera hay evidencia cerrada en este aspecto. Se ha hablado mucho de las 3 drogas. Personalmente me parece que cualquiera de ellas tiene algún rol. Sabemos mucho de los betabloqueantes como prevención de estas crisis, digamos, de aumento del tono simpático. No tenemos evidencia y eso lo dejaría a criterio de paciente por paciente y médico por médico, valorando la situación puntual o personal de cada uno. Así que en conclusión, la pandemia del COVID-19 puede comprometer a individuos con enfermedades cardiovasculares definidas y también enfermedad subclínica no diagnosticada, fundamentalmente la aterosclerosis subclínica, que pone a un paciente aparentemente sin antecedentes en riesgo. Es clave mantener el contacto entre médico y paciente. Es muy importante que los médicos demos recomendaciones y tranquilicemos a nuestros pacientes diciéndole qué hacer con la medicación y si eventualmente hay que hacer algún estudio diagnóstico para controlar la enfermedad. Y por supuesto que a pesar de las medidas de aislamiento tenemos que lograr que nuestros pacientes continúen el control de sus factores de riesgo, además de tomar los medicamentos y vacunarse. Muchas gracias.